El 20 de abril de 2026, alrededor del mediodía, un sujeto identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad, abrió fuego con un arma corta contra cientos de turistas que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, quitándole la vida a una turista canadiense e hiriendo a 13 personas más de distintas nacionalidades. El atacante portaba un arma tipo revólver calibre 38 especial, fabricada antes de 1968, un cuchillo y más de 50 cartuchos, y se posicionó en lo alto de la pirámide de la Luna con un grupo de turistas como rehenes. Ante la llegada y persecución de las fuerzas policiales, el tirador se suicidó con su propia arma. Los medios reportan que el ataque fue planeado y en solitario. El sujeto se alojó en uno de los hoteles de la zona y visitó las ruinas varias veces para planear el ataque. Dentro de la mochila que portaba, se ha dado noticia de que fueron hallados pedazos de papel o notitas en las que el perpetrador manifestaba su intención de hacer el atentado, porque tenía inspiración de más allá de esta tierra para cometer esas cosas. En un video difundido en redes sociales se escucha al agresor decir, imitando un acento español: "Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico". Esto, la pirámide, se construyó para sacrificar, no para que vengáis a hacer la puta fotito de... Eres un brasileño asqueroso. Y a una mujer a la que le da órdenes le grita insultos machistas. Muévete, como si fueras a... Sin embargo, la prensa reporta que las autoridades descartan que exista una motivación racista y que la causa del atentado viene de una psicopatía, un padecimiento o una enfermedad, o que estaba desconectado del mundo real. Por otro lado, según la información que se ha hecho pública, la fiscalía planteó la teoría de que Jasso es un copycat, un imitador de otros hechos delictivos, pues el 20 de abril es el aniversario del atentado de Columbine de 1999, en el que 2 estudiantes mataron a 12 compañeros y un maestro en un tiroteo en una escuela en Columbine, Colorado, Estados Unidos, y después se suicidaron, el cual es considerado el primer tiroteo escolar de ese país. Dentro de la mochila, Jasso había empacado literatura, imágenes y libros escritos por él mismo sobre dicho caso. También se habla de que al lado del cuerpo del atacante se encontró un portarretrato con una imagen realizada con inteligencia artificial en la que simuló acompañar a Eric David Harris y Dylan Bennett Klebold, responsables de la citada, y donde portaba una playera con la leyenda Disconnected and Self-Destruct, vinculada al movimiento de True Crime Community, una comunidad virtual cuyos integrantes comparten un interés obsesivo y glorificación de los asesinatos en masa con mayor repercusión mediática, incluyendo Klebold y Harris. En otro sentido, los medios plantean que Jasso Ramírez era un seguidor del pintor austriaco y llegó a publicar fotografías suyas haciendo su saludo, pues de hecho, otra efeméride que se cumplía el mismo día del crimen de Jasso Ramírez era el nacimiento del líder fascista alemán. Sin embargo, la categorización como psicópata me parece simplista y cómoda. Veamos por qué. Hervé Clichy, en su famoso libro La máscara de la cordura, sostiene que los psicópatas no están familiarizados con los hechos o datos que definen lo que podríamos llamar valores personales. Les es imposible dedicarle el más mínimo interés a la tragedia o a la alegría humana, representada en la literatura o el arte, y permanecen indiferentes a estas mismas emociones en la vida real. Belleza y fealdad, excepto de una manera muy superficial, bondad, maldad, amor, horror y humor, no tienen significado para ellos, no los motivan. Les falta, desafortunadamente, la capacidad de ver que los demás se conmueven. Ahora, basándose en Clichy, Robert D. Hare elaboró una escala de 22 ítems para el diagnóstico correcto de la psicopatía, la Psychopathy Checklist, y en su versión actualizada, la Psychopathy Checklist Revised, PCLR. El constructo de psicopatía, tal como se describe en la PCLR, se define a partir de un conjunto de síntomas interpersonales, afectivos y conductuales. En cuanto a los primeros, los psicópatas son explotadores, pomposos, manipuladores, superficiales, egocéntricos y dominantes. En lo afectivo, muestran emociones poco profundas y volubles. Difícilmente son capaces de vincularse afectivamente de forma estable con las personas, principios u objetivos, y carecen de empatía y verdaderos sentimientos de culpa y remordimiento. En lo conductual, son impulsivos. Están necesitados de nuevas sensaciones y son inestables y muy propensos a infringir las normas sociales y no cumplir con responsabilidades y obligaciones.
Entonces, la PCLR es una escala de evaluación conductual que consta de 20 ítems que se puntúan en forma independiente de una escala ordinal de 3 categorías. 0 indica que el ítem no es aplicable al individuo, 1 que el ítem es aplicable hasta cierto punto y 2 que el ítem es totalmente aplicable. Para realizar dicha valoración se utiliza información obtenida de una entrevista y datos procedentes de alguna fuente de información colateral, como expedientes penitenciarios, lo que permite contrastar la información recabada en la entrevista y mitigar la tendencia a la manipulación y la falsedad que es tan frecuente en esos individuos. De ahí que al no haber sido posible aplicar la PCLR, es muy aventurado describir que el tiroteo de Teotihuacán deriva de una psicopatía. Además que el diagnóstico preponderante en los tiradores en masa no es la psicopatía. El criminólogo Vicente Garrido, en su obra Múltiples y otros depredadores sociales, es claro en señalar que no hay un único perfil de asesino múltiple, de modo que las metas que persiguen con sus crímenes pueden variar o incluso ser complejas, integrando diferentes propósitos. Así, propone la siguiente tipología: los que matan por frustración, ira y venganza. Motivación esencial de los asesinos múltiples y, como ya hemos comentado, esa venganza pretende el logro de una nueva identidad. Los por venganza se ven atraídos a esta acción porque precisamente matar es un acto de retribución que implica tener el control y el poder de la situación. Buscan afirmar una nueva identidad donde sentirse poderosos mediante la planificación y ejecución del acto de venganza. Los que matan porque han desarrollado una grave enfermedad mental que les impide el uso de la razón, generalmente producto de un pensamiento paranoide en el que se sienten perseguidos, o bien porque se ven responsables de acabar con enemigos que consideran necesario exterminar. Los familicidas acaban con miembros de su familia, sin que tenga que existir una relación de pareja o expareja o que se mate a los propios hijos. Los que están siguiendo fines delictivos, como no dejar testigos durante la comisión de un delito, escapar de la policía, porque forman parte de la delincuencia organizada o líderes de sectas. Los terroristas cometen masacres generalmente entre la población civil para crear un terror que los ayude a lograr un fin político. Este fin puede ser nacionalista, no nacionalista o religioso. Sin embargo, establece que la gran mayoría de los atacantes en masa actúan motivados por la venganza y agravios percibidos, y esta se proyecta sobre víctimas específicas, simbólicas o desconocidas. Es decir, no cometen el crimen fríamente o solo por su propio placer, como los asesinos en serie, sino para reconstruirse a sí mismos interna y públicamente. Por esto es que el autor acota que la mayoría de los asesinos múltiples no son psicópatas, aunque en algunos supuestos parece que el trastorno está presente, como en los casos de Patrick Nogueira en España y Anders Breivik en Oslo. Y aunque también hay una minoría sustancial de los asesinos múltiples que tiene graves problemas psiquiátricos como paranoia, esquizofrenia o depresión, la gran mayoría están en sus cabales o son psicológicamente normales cuando cometen el hecho, pero no se debe despreciar la posibilidad de que una parte de ellos tenga graves problemas mentales o personalidades alteradas. Puntualizado lo anterior, me permito especular, e insisto, solo especular, algunas cuestiones respecto del perfil y la motivación de Jasso para cometer el atentado en Teotihuacán. Se ha divulgado una cuenta de YouTube supuestamente vinculada con Jasso donde dejó un comentario a manera de despedida en un video del barbero italiano Daniel Maulou, a quien le dijo estar enamorado de él, que lo respetaba y que los dioses lo bendijeran siempre, ya que México sería atacado por Columbine Act 2 y él sería el protagonista en Teotihuacán. Esto nos da luz de la necesidad de cambiar su identidad de un paria social a la de un sujeto poderoso, pues se refiere a sí mismo como protagonista. En otro sentido, en uno de los videos de los hechos, el agresor también le refiere a una persona que a la mujer se le mira directamente. Veamos. Deja de verme tanto. La mira directamente. Este tipo de líneas nos lleva inevitablemente a pensar que el sujeto prácticamente está interpretando un personaje que lo tenía ensayado con el fin de construir esa imagen monolítica de sí mismo. De igual forma, podemos escuchar que dice: tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate y diles a todos esos cabrones que aquí tengo rehenes y como intenten subir, los... Escuchen. Tú lárgate, que me pones muy nervioso, estúpido. Lárgate y diles a...
que aquí tengo rehenes. Y como intenten subir, los voy... Esta grabación puede ser indicativa de dos cosas. La primera, que el sujeto era capaz de sentir nerviosismo, siendo que los psicópatas tienen muy pocas aptitudes para experimentar respuestas emocionales como el miedo y la ansiedad. De hecho, Robert Hale hace alusión a un sujeto de su investigación que decía que no entendía lo que otros querían decir con la palabra miedo. Por ejemplo, cuando roba un banco, dijo: "Noto que el cajero tiembla o se queda sin habla. Una cajera vomitó sobre el dinero. Debía estar hecha polvo por dentro, pero no sé por qué. Si alguien me apuntara con un arma, supongo que tendría miedo, pero no vomitaría nunca". Cuando se le preguntó cómo se sentiría él en una situación así, su respuesta no hacía referencia a ninguna sensación corporal. Dijo cosas como: "le daría el dinero" o "pensaría maneras de quitarle el arma". Cuando se le pidió que explicara cómo se sentiría, no lo que pensaría o haría, parecía perplejo. Cuando se le preguntó si nunca había sentido el latido del corazón acelerado o el estómago revuelto, contestó: "Por supuesto, no soy un robot, me acelero y también cuando me peleo". De modo que la liberación de un rehén que lo hizo sentirse nervioso o amenazado es un gran indicador de una experimentación emocional completa o normal. Y, en segundo lugar, el hecho de querer comunicar que tiene rehenes y que si alguien intenta algo los matar, abona a pensar sobre el control y poder en la situación que caracteriza a los atacantes múltiples que actúan por ira, venganza y la construcción de una nueva identidad, inclusive a costa de no sobrevivir. En otro aspecto, la información divulgada en torno a su admiración y glorificación del atentado de Columbine nos podría hacer teorizar sobre una conducta criminal mimética. Como ya hemos explorado, en el crimen también hay imitadores e imitados. Generalmente se imitan crímenes con gran alcance mediático o sensacionalista. El copycat es aquel crimen o asesinato modelado, motivado o inspirado por otro anterior que ha sido difundido masivamente en los medios: televisión, películas, series, prensa escrita, radio, revistas, internet, redes sociales, etc. Estamos ante un sujeto que imita o copia e incorpora a su delito aspectos del crimen de un predecesor con el fin de obtener fama y notoriedad. Y, desde luego, en caso de los tiroteos en masa, la necesidad de venganza por la que también actuó el imitado. Por otro lado, se podría especular una motivación xenófoba en el atentado, pues el agresor se expresa en forma denostativa sobre los turistas y los extranjeros. Escuchemos. Mira, ¿lo veis? Cumplo mi palabra. Hay dos coreanos allá. Los están como perros. Lo que también hace que la teoría de una psicopatía pierda fuerza. El agresor posiblemente presenta un odio o un rechazo por los extranjeros y planeó el ataque en la zona arqueológica a sabiendas de que ahí encontraría víctimas de esa categoría y podría obtener su venganza. Aunque es curioso que imite el acento español, lo que podría interpretarse como una burla. No obstante, una revelación de redes sociales que supuestamente se atribuyen a Hasso, específicamente un perfil de X, en las que aparentemente admiraba el orgullo, patriotismo y nacionalismo español, podría hacer especular que el motivo de su odio por los extranjeros es endógeno, es decir, por no ser uno de ellos o no cumplir con ciertas características, o, en otras palabras, por su propia condición de mexicano. De modo que quizás se sienta agraviado o disminuido por quienes sí cumplen las características que le hubiera gustado tener, lo que hace que dirija su venganza a personas con ciertos rasgos para volverse a sentir poderoso. Tras el ataque, usuarios en redes sociales se enfrentaron en torno a la supuesta afiliación política del autor. Algunos lo vincularon a la extrema izquierda, mientras que otros lo atribuían a la extrema derecha. En el perfil de X divulgado, se advierte que este seguía cuentas relativas al fascismo, extrema derecha y anti-izquierda, lo que debería descartar una radicalización de corte de izquierda. Yo más bien creo que su xenofobia fue interna y su actuación vino de una frustración y de una manera simbólica para sentirse poderoso. La violencia en masa no surge en el vacío, ni de una explicación tan cómoda como una enfermedad mental. La responsabilidad individual del sujeto y la responsabilidad colectiva, como los altos niveles de estrés, desvalorización de la vida, etc., coexisten.